Bueno, este canal se llama Náufragos de la Nada. Este canal no sirve para nada. Este canal hace un festejo de las cosas que son inútiles o que no sirven para nada, porque quien está enfrente de ustedes, que soy yo, me crié en lugares en donde las cosas que no servían para nada eran muy bien valoradas. Pequeña digresión, pero se los quiero contar. Yo me crié jugando en un taller mecánico que era de mi papá, donde estaba lleno de cosas que no servían para nada, según mi papá. Y él lo hacía para que yo jugara y para que yo desarrollara mi imaginación con un engranaje, con una lima que ya no limaba y que podía usar de espada, una espada etrusca que tenía forma de espada etrusca. O preguntarle a mi papá que ¿para qué sirve esto? Para nada. Era un tambor vacío y ese tambor vacío podía ser usado, no sé, como una nave espacial. Entonces en ese taller mecánico, lleno de cosas que no servían para nada, sirvieron para que mi imaginación me llevara siempre a buscar más. Siempre. Yo soy una persona que me encanta aprender, me encanta imaginarme, pero me encanta aprender. O sea, o buscar donde no hay respuestas, buscar alguna pregunta, ¿no? Siempre me parece que para llegar a alguna respuesta hay que buscar una buena pregunta. Dicho esto, arranco con este canal que se llama Náufragos de la Nada. Lo quise hacer en un montón de lugares, lo propuse en televisión abierta, se me rieron, lo propuse en radio, se me rieron. Lo intenté hacer en ESPN, se me rieron. No un canal, por supuesto, de filosofía o de divulgación filosófica, pero cuando vos querés hablar de cosas que no sirven para nada, se te ríen. O sea, el sistema funciona solamente con aquellas cosas que sirven para algo. Si vos proponés, donde estés, en tu trabajo o en cualquier lugar, che, esto, ¿para qué sirve? Y vos le decís a tu jefe, esto no sirve para nada, entonces no lo hagas. Y sin embargo creo que todo sirve para algo, incluso aquello que no sirve para nada. Como de pronto estar leyendo un libro de filosofía o desandando algún concepto. Así que lo tengo muy claro que esto no sirve para nada, pero tal vez nos haga pasar un momento juntos, compartiendo, disfrutando, intercambiando opiniones, porque los voy a leer en los comentarios. Y quería arrancar hoy entonces con el primer concepto que quiero conversar con ustedes, que es el concepto de verdad. ¿De qué se trata el canal? Bueno, vamos a leer algunos textos, vamos a conversar sobre algunos autores. Tengo pensado en los próximos días hacer alguna conversación, hacer algún envío sobre Michel Foucault, o sobre el postestructuralismo, o sobre siempre aplicado a algo del hoy, ¿no? Por ejemplo, postestructuralismo y medios de comunicación. Postestructuralismo ya una corriente absolutamente perimida. Ni siquiera podemos hablar hoy que haya existido un postestructuralismo, pero bueno, suponiendo que haya existido realmente, concretamente, porque esta es otra cosa que ocurre en filosofía. Todo es debatible, todo es discutible. A Foucault, cuando se le decía que era estructuralista, se molestaba, no le gustaba. Le pasó también a Lacan y a tantos otros. Vos lo tildabas o le decías en alguna nota, lo he visto en algunas entrevistas, que se le preguntaba si usted es estructuralista y el tipo medio que lo molestaba. Entonces, colocar un filósofo, un pensador en una corriente es difícil, es muy complicado porque diríamos que la mayoría de los pensadores, por lo menos los pensadores modernos, han transitado por sus evoluciones intelectuales en distintas corrientes. Pero bueno, está bueno también conversar en algún momento, porque la idea es conectar este tipo de corrientes de pensamiento con cosas que pasan hoy. De la estructura o del estructuralismo al postestructuralismo, y del postestructuralismo a los grandes medios de comunicación, formateando la forma de pensar o formateando épocas. Formateando épocas. Cosa que se ha terminado con esto que me está grabando en este momento, que es el celular. La ruptura, la última gran ruptura epistemológica para mí a nivel comunicación es el celular. El celular rompe con todo. Rompe, destroza. YouTube rompe con todo. YouTube termina una época. Otra cosa muy interesante, por lo menos para compartir, yo no soy
alguien que crea en la historia como un avance dialéctico o como un avance totalizante. Yo no creo en la historia como una continuidad o como un río al cual puedo navegar hacia atrás y ver qué fue pasando a contracorriente de ese río para irme de acá en 1500 años hacia atrás para ver qué pasó en la España del 1500. No, yo no creo. Yo creo que la historia son lagos y se producen rupturas y se producen hechos históricos. Pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas. Vamos a hablar de un concepto para mí fundamental para el ser humano, que es el concepto de verdad. A mí particularmente me llama la atención el concepto de verdad, porque donde yo trabajé siempre se dijo tener la verdad. Trabajaba en el show de Boca y la verdad de Boca estaba en el show de Boca. Trabajaba en la tarde de Radio Mitre, la verdad estaba en la tarde de Radio Mitre. Pasé a Radio 1, la verdad estaba en Radio 1. Pasé a Radio del Plata, la verdad estaba en Radio del Plata. Siempre donde yo llegaba se decía tener la verdad. Incluso me crié en ambientes donde todos parecían tener la verdad. Cena con periodistas y decían, yo te voy a contar la verdad del caso. La verdad del caso es tal y tal cosa. Y a mí siempre me llamó la atención el concepto de verdad. Para mí el concepto de verdad es un concepto de necesidad, diría, de supervivencia para el ser humano. Esto lo plantea muy bien Nietzsche, ¿no? Igual querría arrancar antes, ¿no? Porque el concepto de la verdad es como una especie de salvavidas necesario para que el ser humano pueda vivir. Sin verdades y sin certeza, sin certidumbre, estaríamos realmente muy angustiados. Y hay veces que ustedes deben vivir con una pequeña incertidumbre y estás con una angustia galopante. Imagínate si no tuvieses una certidumbre por lo menos de verdades del día a día. Pero bueno, voy a arrancar porque a mí me parece central entrar a la verdad, por lo menos una de las definiciones de verdad, por Aristóteles. Voy a leer algunas cosas también con ustedes. Voy a compartirlas y voy a leerlas. En este caso tengo en mis manos de Editorial Gredós. Es una muy buena edición, se las recomiendo, muy económica. No sé si está. Sobre Avenida Corrientes se pueden comprar estos libros, no en muchos lugares. En este caso tengo La Metafísica de Aristóteles justamente por Editorial Gredós. Y ¿qué dice Aristóteles en el libro 1 de su Metafísica? Dice que todos los hombres por naturaleza desean saber. Y dice, señal de ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad. Fíjense lo que estábamos hablando, la utilidad de lo inútil o lo inútil, lo que sirve para algo y lo que no sirve para nada. Dice, y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Acá Aristóteles está diciendo que de todos los sentidos en el que más confía es el sentido de la vista. Dice, y es que no solo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas, digámoslo, demás. La base sería el ver, ¿no? Me da confianza el poder observar las cosas, lo palpable. Queda claro en esta aproximación aristotélica que la realidad se conoce por la vista, o sea que la realidad para él es aquello que condice con lo que se ve o con lo que se percibe, con lo que se piensa. Eso podríamos decir el primer concepto de verdad o de realidad, porque hay otro punto interesante también en la filosofía, que para algunos va a ser tomado verdad y para otros va a ser tomado realidad. De pronto, la verdad en Platón son las ideas. Está en el topos uranos, la verdad de las cosas. Para Platón, estos anteojos, este par de anteojos que tengo puesto, es una copia del anteojo real o del anteojo verdadero que está en el cielo de las ideas. Está participado por la idea de este anteojo, el que yo tengo puesto. Es una copia para Platón. Entonces, no es un anteojo de verdad. La verdad está arriba, en el cielo de las ideas. Después allí, por supuesto, el cristianismo toma para muchos esta idea de que la verdad, la idea de bien, la idea suprema, la idea de lo bueno, está arriba, en este caso para Platón, en el topos uranos. Pero no quiero confundirlos ni apabullarlos, simplemente contarles que la verdad es un elemento permanentemente buscado por la filosofía.
Para Aristóteles la verdad es la esencia. Hay 4 causas para Aristóteles, que son la material, la formal, la eficiente y la causa final. Pero para Aristóteles vos no conocés las cosas por su causa material solamente. No alcanza con la experiencia para Aristóteles de conocer, de nuevo pongo el ejemplo, este par de anteojos. Yo tengo que encontrar la esencia de este par de anteojos, a los cuales va a ser muy difícil que yo acceda, según Aristóteles. Y después tengo que encontrar lo más profundo para encontrar la verdad, ya que empezamos a adentrarnos en el término de verdad y le entramos por Aristóteles en estas 4 causas que yo les decía: la material, la formal. Material sería de qué está hecho, en este caso de plástico. La formal sería la esencia, la forma, es un anteojo, lo que sería la forma de anteojos. La causa eficiente es quién lo hizo y para qué sirve la causa final. Esto después se va a trasladar a otro concepto muy interesante en Aristóteles, que es el primer motor aristotélico, es el motor que mueve sin ser movido. Entonces en esa primera causa está Dios. Pero bueno, estamos hablando de la verdad. Yo les decía, Platón encuentra la verdad en el cielo de las ideas, o en el topos uranos, en el mundo inteligible, no en el mundo sensible. Aristóteles encuentra la verdad en las esencias, en la forma, en su teoría del hilemorfismo, forma y materia, pero la forma es la verdad. No podés conocer por la percepción solamente, por la experiencia, conocés por lo que hace ser a las cosas. Pasemos así a grandes rasgos hacia adelante. Kant dice que nunca vamos a llegar a la verdad, porque la verdad es el noumeno, es la cosa en sí. Es muy interesante porque Kant plantea que hay fenómenos y noumenos. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es lo que nosotros construimos de las cosas. Vamos a poner a Clarín, La Nación o de pronto Neura. Perdón que me meta en ese nivel, pero o Perfil. Vamos a poner 4 medios de comunicación. Sobre un mismo tema, Clarín, La Nación, Perfil y nosotros en Neura tenemos miradas diferentes. Construimos nuestro propio fenómeno. Hay categorías puras del entendimiento, de la percepción, que para Kant son espacio y tiempo. Nada se puede pensar si vos no lo pensás espacio-temporalmente. No hay nada que se pueda pensar si no lo planteas en un espacio y en un tiempo. Y después hay un montón de otras categorías que van formando. Vos captás lo que sería el objeto, lo pasás por esas categorías, primero lo captás y lo estableces en 2 categorías puras de la percepción, que son espacio y tiempo, y después con las categorías del entendimiento, que son 12, construís el fenómeno. Por eso siempre se dice que Kant produce un giro copernicano. ¿Por qué? Porque hasta esta forma de construir los objetos de Kant, el objeto ya venía dado. Este anteojo, si yo lo planteo platónicamente, este anteojo, como yo les decía, es una copia del verdadero anteojo que está en el cielo de las ideas. Kant dice no, este anteojo lo estás construyendo vos, Alejandro. Este anteojo estaba ahí y vos ves plástico, 2 vidrios y sabés que es un anteojo, lo ubicás espacio-temporalmente, lo pasás por las categorías y construís el fenómeno del anteojo. Entonces dice Kant, revolución copernicana. Hasta mí no lo dice así. Bueno, sí lo dice, lo plantea, pero lo explico yo. Hasta Kant las cosas venían dadas por su esencia. Había un universal, había una esencia, una forma de las cosas. Y con Kant las cosas las construye el ser humano. Por eso dice que pone a los objetos a girar alrededor del hombre y no al hombre a girar alrededor de las cosas o de los objetos. Pero atención, así como les estoy diciendo que planteaba la existencia de algo llamado fenómeno que nosotros podemos construir, también decía Kant que hay algo a lo cual no se accede llamado cosa en sí o noumeno. Está el fenómeno al cual yo construyo y accedo, que es el par de anteojos, y después está la cosa en sí o el noumeno. No se accede a esa verdad. Está vedada, es imposible. No hay forma de acceder, dice Kant, a lo nouménico.
Podríamos decir también que los escolásticos o parte de la tradición escolástica plantea que ese es son los universales o lo universal. Pero bueno, si nos ponemos a pensar entonces en la verdad, diría que es la búsqueda principal de la filosofía o del pensamiento, buscar la verdad. Yo planteo también, y quiero charlarlo en este primer encuentro, que para mí el tipo que rompe con todo esto, el filósofo que rompe con esto y nos baja a todos a tierra con el tema de la existencia de una verdad predada, preestablecida, etcétera, etcétera, es Nietzsche. Nietzsche tiene muchos libros, tiene opúsculos y tiene libros y tiene ensayos contra la verdad. Por ejemplo, muchos piensan que Genealogía de la Moral es un tratado que define lo que es el bien y el mal en términos morales. En realidad, la Genealogía de la Moral es un tratado o un libro que trabaja sobre la diferencia de lo verdadero y lo falso. Y atención que también ahí se puede incorporar el concepto de verdad, porque aquello que es de verdad es verdadero y aquello que no es de verdad es falso. Entonces, la Genealogía de la Moral, libro que en algún momento vamos a entrar, habla justamente de esto, de la partición de verdad y falsedad, de aquello que es verdadero y aquello que no es verdadero. Nietzsche tiene un gran libro que es Verdad y Mentira en sentido extramoral, y donde arranca, y lo voy a leer rápidamente porque esto es para analizarlo, estos párrafos por lo menos para conversarlos. Dice: en algún apartado rincón del universo que centellea desperdigado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Escuchen, en algún apartado rincón del universo que centellea desperdigado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocimiento. Fue el minuto más soberbio y más mentiroso de la historia universal. Pero, a fin de cuentas, solo duró un minuto. Después de respirar, la naturaleza lo hizo unas pocas veces, el astro se enfrió, el planeta se enfrió y los animales inteligentes que habían inventado el conocimiento en un minuto desaparecieron. Fue el minuto más mentiroso y falaz de la historia universal. ¿Qué está diciendo Nietzsche acá en el inicio de Verdad y Mentira en sentido extramoral? Está diciendo que el conocimiento, lo verdadero, lo que es verdad, es un invento humano, que no está dado, no viene dado. Se conecta con esto de la famosa frase Dios ha muerto, esta manera que tiene Nietzsche de romper con la idea de disfruta acá y no esperes siendo un cordero la buena vida o la vida de eternidad en un paraíso que te prometen las religiones. No, disfrutala acá, vendría a decirte de alguna manera Nietzsche. Y te lo plantea de esta manera, en este pequeño librito llamado Verdad y Mentira en sentido extramoral, justamente cuando dice que el conocimiento o la invención de la verdad es un invento humano. Porque sin este invento humano, el ser humano no podría subsistir. Sigo con este pequeño libro que se los recomiendo si en algún momento lo quieren leer, porque muchos van a Nietzsche por Así habló Zaratustra o Genealogía de la Moral o El ocaso de los ídolos, pero este es un muy buen libro, sobre todo para aquellos que nos interesa el concepto de verdad. Dice: si pudiéramos comunicarnos con un mosquito, llegaríamos a la conclusión o nos daríamos cuenta que el mosquito también navega por el aire con ese patos. Patos tiene que ver con emocionalidad, tiene que ver con una sensación de saberse poderoso, que una sensación de verdad. Si pudiéramos comunicarnos con un mosquito, llegaríamos a saber que también navega por el aire con ese patos, y el mosquito siente que también él se halla en el centro del universo o en el centro volante de este mundo. No hay nada en la naturaleza, dice Nietzsche, por más despreciable y pequeño que sea,
que no se hinche inmediatamente como una bota con un mínimo soplo de aquella fuerza del conocimiento. Entonces dice Nietzsche, si pudiéramos comunicarnos con un mosquito, el mosquito sería el centro del universo tal cual nosotros nos lo creemos también. Y acá hay otra parte muy interesante para ir cerrando esta primera aproximación al concepto de verdad, y fíjense cómo lo destroza al concepto de verdad Nietzsche. Dice, el intelecto, nuestro intelecto, nuestra forma de pensar, como un medio para la conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas capitales en la ficción, pues esta es el medio por el cual se conservan los individuos más débiles y menos robustos, como aquellos a los que no se les ha concedido entablar la lucha por la existencia de cuernos o con la afilada dentadura de los animales carniceros. Este arte de inventarnos ficciones llega a la cima en el ser humano. Aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, las habladurías, la hipocresía, el vivir de lustres heredados, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, el teatro ante los demás, hacer cosas ante los demás para que crean que sos lo que no sos, el teatro ante uno mismo, dice Nietzsche, hacer cosas para vos mismo, para autoengañarte, cuando en realidad seguís siempre siendo el mismo. Bueno, dice, todo esto es un impulso sincero y puro hacia el mantenimiento del ser humano. Dice que el ser humano se inventa esta mentira llamada verdad para poder subsistir. Es más, llega a decir que la verdad es una especie de, es una horda en movimiento de metáforas, antropomorfismos y metonimias que continuamente van cambiando. Son como especie de monedas que van perdiendo su troquel con el tiempo. Lo que es verdad hoy no será verdad la semana que viene o dentro de 3 meses o dentro de 5 años. Cierro con Nietzsche, dice, en la medida en que el individuo quiera conservarse frente a otros individuos, tendrá que utilizar su intelecto y en un estado natural de las cosas, casi siempre solo para la ficción. Deberá mentirse. El hombre para vivir deberá mentirse, deberá inventar verdades. Esto es en algún punto mentirse o mentirse, dice Nietzsche. Y si el ser humano quiere existir a la vez por necesidad o por aburrimiento en una forma social o gregaria, necesita un tratado de paz y procura que desaparezca de su mundo al menos más brutal el hombre como lobo del hombre o el hombre comiéndose él mismo, y ese tratado de paz sí o sí lleva el intelecto. Bueno, entonces finalmente dice Nietzsche que la verdad son metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, como les dije, son monedas que han perdido su imagen y que con el tiempo pierden su valor. Como verán, el tema de la verdad es realmente atrapante y lo dejo para seguir discutiéndolo en próximos envíos. Fíjense qué interesante lo que es la verdad para los griegos. Para los griegos, para los antiguos griegos, la verdad se escribe o se escribía aletheia, con H, T-H-E-I-A, aletheia. Aletheia es desolvidar. Muchos dicen que es o significa desocultar o desolvidar. A es un privativo, letheia viene de leteo, viene de leté, viene de olvidar. Recuerdan el famoso río al cual navegaba Queronte, y que cuando vos pasabas, tu alma pasaba ese río, olvidabas. Entonces, conocer es desolvidar, es volver a pasar por acá, es venir hacia acá y volver, es recordar, es desocultar aquello que estaba olvidado. Entonces, fíjense qué humildad el tema, cómo se entiende la verdad por los griegos, ¿no? Desolvidar, aletheia. Hablando de griegos, hay una hermosísima crítica nietzscheana a los griegos, sobre todo a Sócrates, Platón y Aristóteles, porque se plantea Nietzsche que cuando son expulsados los sofistas de la plaza de Atenas, se entrona como verdad lo metafísico llamado forma, esencia o idea.
A ver, para bajarlo a tierra, aunque tampoco hay que bajar todo a tierra acá, ¿eh? Si hay algo que no se entiende, está perfecto y obliga a ir a buscarlo. A mí yo entré a la licenciatura en filosofía justamente por buscar cosas que me sobrepasaban cómo me las contaban. Entonces no me puedo enojar si me la cuentan de una manera que no la entiendo. Tengo que ir a agarrar e ir a buscar. Y no está mal ir a buscar. Hay una idea, por lo menos una teoría, no teoría, uno tiene que interpretar, no hay nada escrito, no hay saberes en filosofía, chicos, no hay saberes. El saber está en la ciencia, en la filosofía está la pregunta, la interpretación, está todo abierto. Por eso es tan rico esto, es preguntarse. Hay que tener mucha humildad acá para preguntarse y para saber que no se sabe nada, no se sabe absolutamente nada en el mundo de la filosofía. Pero esta idea que les quería contar, que me parece muy atrapante, es que en la Grecia que finalmente triunfa, en la idea griega que finalmente... A ver, no solamente estuvieron Sócrates, Platón y Aristóteles. Hubieron presocráticos muy interesantes, Parménides, Heráclito, Anaxímenes, Anaximandro, Demócrito, Pitágoras y tantos otros. Pero bueno, ¿a quiénes recordamos? Hay un tríptico formado por Sócrates, por Platón y por Aristóteles, y los tres tienen una idea de que la verdad está. Está. Para Sócrates, para Platón, como les decía, la verdad está en el cielo, está arriba, está en lo ideal, es un idealista, está ahí, la verdad de las cosas está ahí arriba, de lo bueno, de lo bello, del bien, la idea del bien, de lo bueno, la idea central de lo bueno, no de lo bueno, de ser bueno, ¿no? La idea de lo bueno viene porque es la idea central de lo bueno, porque es, si la idea que da participación para que exista aquí abajo en el mundo sensible este par de anteojos, la idea que le da justamente existencia a este par de anteojos es la mejor idea de este par de anteojos. O sea, la mejor, la más buena, la mejor hecha. Casi diríamos en la idea de Dios, ¿no? Por eso está en el cielo de las ideas, en el topos Uranos. Pero Nietzsche plantea, guarda, ¿por qué? Porque triunfaron estos tres. Ganó el pensamiento socrático, ganó el pensamiento platónico y ganó el pensamiento aristotélico. Triunfó la idea de que existe una esencia de las cosas que participa desde arriba aquí abajo. Y cuando vinieron tipos como Protágoras o vinieron sofistas como Gorgias, vinieron a discutir de pronto que el hombre es la medida de todas las cosas, o que se puede discutir lo bueno desde acá abajo, lo que es bueno ahora, pero no será bueno mañana, los expulsaron. Quedaron fuera de circulación. Por supuesto que en la filosofía se los estudia y yo los valoro muchísimo también, pero el triunfo final ha sido de Sócrates, Platón, Aristóteles y luego los neoplatónicos, y luego dando grandes saltos pasamos a la Edad Media, entramos a San Alberto Magno, Santo Tomás, etcétera, etcétera. Entonces diríamos que la idea de la metafísica es la que triunfó, es la que ganó, la idea de que existe una verdad. No soy un relativista absurdo y tonto que creo que no existe nada, No creo eso. Vamos a llegar en algún momento del por qué hay algo y no más bien nada, o qué es la nada. Vamos a debatir también sobre estas cosas. Vamos a conversarla, está bueno para conversarla, pero con esta idea de la verdad, para cerrar y para ligarla a los medios de comunicación, y fíjense qué interesante, esto no es una idea mía, es de un viejo profesor que tuve, el profesor Bonetti en la facultad. Él decía y nos explicaba que siempre la verdad ha sido de alguien. Para cerrar esta primera entrada. Siempre a la verdad la tuvo alguien, alguna boca tuvo la verdad. En la antigüedad a la verdad la tuvo el oráculo. Te daba la verdad, ibas a Delfos y te daba la verdad. La sibila te daba la verdad. Con el tiempo la verdad la tuvieron los adivinos, la tuvo Tiresias, tuvo una verdad. En la famosa tragedia griega de Edipo Rey, el primero que dice que el culpable de la peste de Tebas está en la ciudad es el oráculo de Delfos. Y había pasado algo, dice que hay un crimen sin resolver, lo dice Delfos, no dice mató al ayo, mató al padre. O sea, la primera verdad la dice
el oráculo de Delfos. Como les había contado, había que desocultarla esa verdad. No te la daba hecha la verdad, no te la daba resuelta la verdad el oráculo de Delfos. Después hay otra verdad, que es la verdad del adivino y la verdad de Tiresias. Después hay otra verdad, que es la verdad del que ve, del que está frente al hecho, que son los dos esclavos. Hay una verdad también del observar. En ese caso, en esa tragedia, es la verdad del esclavo tebano y la verdad del esclavo corinto. La verdad del esclavo tebano es la verdad del tipo que dice, sí, yo entregué a un bebé con los pies agujereados, me dijo Layo y me dijo Yocasta, que eran los reyes, que lo matara. Yo no me animé, se lo entregué a un amigo mío Corinto, y el esclavo Corinto dice, sí, yo se lo entregué a los reyes de Corinto, que son finalmente los padres adoptivos de Edipo. Es hermoso el tema de la tragedia griega, sobre todo con el concepto de la verdad, porque para los oráculos de ese momento, por lo menos de Delfos, la verdad era conocerte a vos mismo, conócete a ti mismo. Y Edipo era una persona que conocía de todo, pero no se conocía al mismo, porque no sabía quién era, no sabía que había matado al padre y se había casado con la madre. Fíjense que entra a Tebas venciendo a la esfinge en la puerta de Tebas, vence a la esfinge, que nadie podía destruir, nadie podía ganarle en el conocimiento de la esfinge, y él le responde a la esfinge lo que la esfinge le pregunta. La recordarán antes que yo, esa famosa pregunta: ¿cuál es el único ser que de pequeño se arrastra en cuatro apoyos, de adulto en 2 y de anciano en 3? Y le dice el hombre, porque de pequeño gatea, de adulto camina en 2 piernas y de viejo se apoya en un bastón. La esfinge se tira por un barranco, se tira por un precipicio, se suicida, libera a Tebas y él es coronado rey y se casa con la madre. Previamente que había matado al padre yendo para Tebas a vencer sin saber lo que era el padre, porque en realidad pasó por allí y lo mató con una piedra en la cabeza. Pero bueno, hay una cuestión acá de verdad. Porque hay una verdad que hay que desocultar, que es quién tiene la culpa de que en Tebas haya una peste como la que hay, y hay una verdad que él mismo tiene pero que no sabe, que tiene que desocultar. Entonces el tema de la verdad siempre ha pasado de mano en mano. Para hacer el paso final de esta pequeña charla que hemos tenido, por lo menos les agradezco que me hayan escuchado, diría que en la vieja Grecia la verdad la tenía el oráculo, luego la tienen los adivinos, más adelante la tienen los profetas con las religiones monoteístas, luego hay una época en donde la verdad la tienen los magos, los alquimistas, en la Edad Media un poco más avanzada, luego la verdad la pasa a tener la ciencia, sobre todo con el iluminismo, el renacentismo, y luego ya la verdad la pasan a tener los grandes medios de comunicación. ¿Y saben quién tiene la verdad hoy? Ustedes. Verdad. Perdón que utilice esa palabra. Pero ustedes, con el celular, con una red social, con X, con Instagram, con TikTok, con YouTube, ustedes tienen podríamos decir, la potestad de ponerle el nombre a las cosas. Interesante tema ese, porque en genealogía de la moral lo que se habla es de nosotros los veraces, la moral de señores, aquellos que le ponen el nombre a las cosas. Aquel que tiene poder, otro día vamos a hablar del concepto de poder, pero ya más ligado a Foucault y a Deleuze. El que tiene poder es aquel que le pone el nombre a las cosas, que nombra a las cosas, el que tiene el poder de decir esto es verdad y esto no es verdad. Pero bueno, simplemente quería arrancar esta conversación de la nada, llamado Náufragos de la Nada, mi canal, emulando al primer náufrago que a mí me inspira permanentemente, que es Odiseo. Odiseo impulsa también otros naufragios famosísimos, como de pronto el naufragio de Eneas en la Eneida, y de ahí podemos pasar a Sinbad el Marino. Hay millones de náufragos que han generado textos centrales para muchas sociedades. Pero la nuestra, que es la judeocristiana, por lo menos nosotros somos grecolatinos, tenemos en la Odisea, en la Ilíada, sobre todo en la Odisea, la metis, el engaño piadoso, el engaño que me permita sobrevivir. No el engaño perverso, no el engaño de lastimar, el engaño para sobrevivir. Y ese es el engaño del primer náufrago que yo admiro, que es el gran Odiseo. Gracias
Pensemos la verdad juntos, si existe o no existe. Yo creo que no existe. Y en los próximos encuentros vamos a estar hablando del poder, del saber, de la locura, de la exclusión, y vamos a leer textos y vamos a hacer conexiones, medios de comunicación, periodismo, filosofía, y de esto se trata, pasar el tiempo y hablar al pedo. Gracias por estar y suscríbanse.